Bienvenidos. La cita Trump-Petro tiene una cantidad de implicaciones regionales, mundiales, pero también, sobre todo para nosotros, nacionales, a raíz de que felizmente el tema de nuestra discrepancia con Colombia, respecto a nuestra frontera común, ha por fin llamado la atención de varias partes a raíz de que se tomó una medida inusual, arancelaria, y eso hizo que en la mesa de Petro y Trump ayer, ese fuera uno de los temas más trascendentes, porque el trasfondo de nuestros problemas de inseguridad aquí es droga y narcotráfico, y uno de los que más alimentan ese fenómeno, debo decir, no Colombia. El gobierno de Petro, y sobre todo su descuido creciente de su frontera sur. Y lo que yo no entiendo, me cuesta, ayer hablaba de que seguramente es el arte de la hipocresía de la diplomacia, es que esa cita haya tenido en buena hora un desenlace tan positivo, pero haya habido semejante cordialidad, elogios, piropos o estímulos entre quienes hasta hace poco se trataron, como van a ver aquí, según resume El País de España. Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero, como se ha reseñado desde ayer al mediodía. El encuentro del primero entre ambos presidentes se realizó a puerta cerrada en el despacho Oval. Petro está por concluir su mandato en 6-7 meses. Petro no ingresó por la puerta principal, aquí vienen los detalles. Algo inusual durante las visitas del jefe de Estado, las crónicas exageradas decían que lo ha humillado. La reunión ocurre en un contexto de grandes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, pero vean los pronunciamientos a los que yo me refería. Trump ha acusado a Petro de ser líder del narcotráfico, le ha quitado la visa y lo ha incluido en la lista Clinton. Petro no es amigo de los Estados Unidos, un tipo muy, muy malo, y tiene que cuidar su trasero, entrar con cuidado, porque hace que la cocaína la envíen a los Estados Unidos desde Colombia. Ahora vean cómo Petro ha respondido. Acaban de incautar un barco, es piratería petrolera. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. En vísperas del encuentro, ambos presidentes se mostraron predispuestos a entenderse y Trump hizo notar que la actitud de Petro había cambiado a raíz de que hicieron ese raid sobre Venezuela. Que esperaba encontrarse con él y tener una reunión muy positiva donde hablen otras cosas, entre las drogas, entre otras cosas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.
Tan pronto concluyó ese encuentro y no se habían dado todavía las conferencias de prensa posteriores de Petro y Trump. Consulté a la única analista política internacional ecuatoriana, especialista en manejo de crisis y consultora política, que podía tener una impresión inicial acertada porque siguió paso a paso el desenlace de esos acontecimientos y en general la marcha de la política norteamericana. Así fue un fragmento de la entrevista a Stephanie Maciá, nuestra invitada esta noche, pero ayer, del día a la noche. Cuando Noboa hizo esa jugada en el tablero, la había consultado, o si no cabe esa palabra, la había consultado, sino que se le había contado o revelado a Trump diciendo: voy a adoptar una de las típicas medidas que tú tomas respecto a aranceles, aunque yo no soy Estados Unidos, desde luego, pero creo que es la única manera de lograr una reacción del otro lado. Ya estás al tanto, ojalá nos puedas dar una mano. Y lo que está ocurriendo como algo devenido realmente fue concertado. Yo creo que ahí las estrellas se alinearon. Solo para poner en contexto, el 60% de la violencia que hoy enfrenta Colombia, los nodos críticos están en la frontera norte con Venezuela. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Colombia no lo tenía como prioridad a Ecuador, no es que lo había abandonado, pero hoy en la narrativa en la cual primero va asustado, porque hay una entrevista en la cual dice: no sé qué me espera, porque todos sabíamos que las últimas dos declaraciones del presidente Petro en Colombia fueron tan conflictivas entre sí y polémicas que en un momento pensamos: ¿no será que el presidente Petro lo que está queriendo es lograr que lo desinviten? Pero no, hubo la reunión y lograron de alguna manera, delineamiento de cancha. Con ese y otros antecedentes entre ayer y hoy, Buró Estratégico que dirige Stephanie Macías ha producido ya un informe que se los recomiendo. Tan extenso como intenso, ágil y muy acertado desde mi punto de vista. Lo denomina Ecuador-Colombia, el desgaste discursivo a una mediación de Estados Unidos con costo y oportunidad. De las conclusiones a las que llega hablaremos al concluir el programa. Empezamos ahora los próximos 60 minutos con lo que significó la actitud y la presentación de Petro en esa cita con Trump. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Stephanie Macías, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y disculpe que la molestemos con tanta frecuencia. Victoria diplomática. ¿De quién? ¿De Colombia en esta presentación ante Trump? ¿Y por qué? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Disfruto enormemente la entrevista, así es que nunca me molestas. ¿Por qué? Porque a pesar del ruido mediático que estamos escuchando a lo largo del tiempo, desde que fue lo de Davos también, se cuestionaba la diplomacia tradicional. Se decía, de hecho en algún programa dijimos, si el multilateralismo como conocemos ha muerto, entonces ¿qué va a pasar con esta diplomacia? Y hoy, de hecho en el post que había puesto la victoria a la diplomacia y la estrategia bien ejecutada, legitima esa diplomacia tradicional, esa diplomacia
que hace el due diligence, esa diplomacia de back channels, que entiende cómo hay que hacerlo y hacerlo bien. Pongamos un ratito el post para ir analizando punto por punto de lo que menciona Stephanie. Tú mismo desarróllalo. Primero entendimos las formas y si pasamos quisiera solo, perdón que me meta, pasar al anterior para entender las formas, que la forma es el anterior, donde muestran, uno, cómo se genera. Uno, vemos en donde está la flecha, el presidente Petro, cuando está ingresando al Oval Office, tiene en su mano el documento. Ajá. Se genera un documento que tiene varias variables. Primero, esa fue la presentación que le hizo. Claro. Él comienza a caminar y identifican esto. Uno, si vemos el título está hecho para Trump. Miren lo que dice. Dice, America's First Ally Against Narcoterroristas. Uno, delinea la cancha. Ellos se posicionan como lo que no son, el aliado número uno de Américas, de paso. Porque entre las cosas que le dijo a Petro, Petro le dijo a Trump, perdón, no hablemos solo de América, póngale una S. O sea, él es el aliado número uno de toda América contra el narcotráfico. ¡Qué cinismo! Pero volvamos a lo que estamos hablando de la diplomacia tradicional. ¿Qué democracia? ¿Qué es la farsa, la mentira, por Dios? No, también son las formas. Hay que saber cómo conectar. O sea, ¿hay que saber mentir? No, hay que saber entender cómo se llega a cada persona. Hay gente que es más visual, hay gente que es más comunicacional. Ellos sabían y entendían cuál es el perfil del presidente. Llega a Trump. Mira lo que llega. Llega primero hablando de America First, que es su mensaje tradicional. Dos, quiero que vean en la tercera lámina hay algo interesante. Hablan no solo sobre los cultivos, sino en la parte inferior hablan no donde solo dice la cocaína capturada entre el 2022 y 2026, números muy chiquitos. No sé si hay ok, habla de 3.172 toneladas, 92 billones, pero ¿qué es lo que te llama a ti la atención? Las dosis, le genera argumentos para la narrativa interna del presidente. Lo que dice abajo, 48 billones de dosis que estuvieron fuera de las calles de América. El trabajo estuvo muy bien hecho, el deber estuvo muy bien producido. Cada lámina, desconozco la data sobre la legitimidad de la data, en general, cada lámina que tú analizas tiene un mensaje claro y le está hablando al presidente, le llama la atención. Lo que sí conoces, y vamos a compartir los números, aunque puede que no en las precisiones, ya, es que las 3.172 toneladas son prorrateadas para los 4 años. Eso significa que por año más o menos capturaron 800 toneladas. Colombia está produciendo entre 2.700 y 3.000 toneladas. Ellos se ufanan de capturar solo el 20% de lo que se produce allí. Pero para eso necesitas un especialista que esté dentro del Oval Office para que contrarreste las cifras. Ellos sabían cuáles eran los perfiles de las personas que iban a estar y sabían cuáles eran las datas que iban a tener listas para preparar. Salvo el legislador Benny Moreno, creo que es. Benny Moreno, Petro hizo... diablos, yo con esta vaina de nombres. Que Trump hizo invitar porque era muy enemigo de Petro. Sí, pero también es cierto que Petro hoy día estaba yendo donde Ron Paul, que es uno de los asambleístas que generó la llamada, republicano, que generó la llamada para que pueda ir. De hecho, temas solo superficiales, pero mucho de simbolismo de Trump. Cuando es una visita oficial, entras por la puerta principal y el presidente te recibe en la puerta. Petro no entra por la Casa Blanca, entra por el edificio administrativo. Y él, cuando le preguntan a la secretaria de comunicación del presidente Trump, él dice, nosotros aceptamos un pedido de reunión. Entonces significa que no es una visita oficial. Ese era el simbolismo. Ok, vamos al resto de estos gráficos de lo que le presentó Petro a Trump, que puede significar también una ventaja para la diplomacia ecuatoriana según cómo lo manejen. Siguiendo con el mismo dato de acá, por si acaso este de aquí, cocaína capturada, cocaine sized, en la parte inferior izquierda del gráfico. Ecuador capturó el año pasado, incautó 250 toneladas de cocaína, de las que 800 que se calcula pasan por aquí. Es decir, nosotros incautamos mucho más cocaína que Colombia en nuestro territorio, cerca del 35% de la que pasa por aquí, teniendo mucho menos ejército, logística, policía y capacidades. ¿Eso nos da una ventaja? Por supuesto, entender qué información tenemos, qué data podemos levantar y cómo la podemos presentar es un valor agregado que tenemos que tener para la presentación con el presidente. Si vemos de una manera... Se das por hecho que después de esto Noboa va a ir.
definitivo. El presidente Noboa en algún momento escuché que iba a ir y creo que este es el momento para hacerlo. Y era febrero de paso. Y si analizas primero desde un punto de narrativa, 2, estrategia, cada lámina no tiene ningún desperdicio. Y 3, lo que hace el presidente Petro es que después de la reunión filtra y deja que los medios tengan esa presentación para que la gente esté conversando de la data que él ha levantado. Qué interesante. Entonces, de nuevo, la diplomacia tradicional, ese back channel en el cual no solo entiendes tu contraparte, sino que empatizas y encuentras el punto en la mitad, fue un éxito para ellos. Qué bien. Aquí hay un manejo diplomático, comunicacional y estratégico muy pulido según lo que tú describes. Colombia se ha destacado a lo largo de los años. Recordemos que Colombia tuvo Plan Colombia, Uribe, Santos, Duque. Colombia dentro de Latinoamérica ha sido de los países con más presencia, no solo de lobista, sino de gente preparada para mantener, fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Veamos otra vez el gráfico, Daniela, porque quiero poner atención en otros 3 aspectos y luego lo pueden poner full pantalla en el programa. Y hay más láminas también, pero esas eran para mí las que me llamaron más la atención. Ciertamente lo son. Esa que dice Coca Crops in Colombia es un gráfico que ustedes pueden ver de dónde hay cultivos de coca en Colombia y a lo que corresponde cada color que por ahora no me voy a detener. El que está a la derecha de eso acá, Drugs Labs Destroyed, es impresionante. Laboratorios de drogas destruidos del 2022 al 2026. En 4 años, ellos han destruido 18.500 nuevos laboratorios de droga. Otra vez, esto significa que aproximadamente destruyen 450 laboratorios de droga por año. Y el último dato, en la parte de abajo, inferior derecha, ataques a los carteles de traficantes de drogas. Ataques, fíjense, neutralizados 14.119, combates 1.436, nunca hablan de bajas. Y ya van a ver por qué más adelante esta diferenciación para mí es importante. El gráfico que está a la derecha, el número 13, dice airstrikes. Son ataques aéreos, apenas 13 entre 2024 y 2025. Antes de proseguir con Stephanie Macías, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194 corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras y todas las demás del país nos ven por RTU en los distintos números, medios y plataformas que ven en la pantalla y en aplicaciones. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. Hoy debe ser un poco más. De eso, desgraciadamente, no hay data, como dices tú. Métrica, como dicen los especialistas. En radio, 10,000 más o menos en total entre Radio Centro, 101.3 FM, en audio y también en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3, en Manabí, la bonita del centro del país, 89.3 desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ahora, prosigamos con lo que siempre pierdo, que es mi libreto. Sí, ¿cómo Univisión reseñó este encuentro? Bueno, él y yo no hemos sido los mejores amigos, pero fui insultado, no lo conocí en absoluto, nos llevamos muy bien. Lo somos, estamos ahora en otra posición, también estamos haciendo algunas otras cosas, incluidas sanciones. Ya sabes, tuvimos una buena reunión, creo que es genial, ya sabes, él está bien, ustedes se llevan bien. Ya, genial. ¿Cómo le puede decir genial? Él logró conectar y volvamos porque no puedo dejar pasar las victorias. ¿Is he serious, como dicen los gringos? ¿Is he bluffing? No, ¿Is he being cynic? No, creo que él está entendiendo cuál es su narrativa. El presidente Petro hizo algo brillante, que fue seguir los consejos de sus estrategas y sus diplomáticos. Ajá. Hizo como cuando candidatos a elecciones decimos, sigue el guión, no te salgas del guión, mantente. Él lo hizo casi a la perfección. ¿Y sabe qué le dice María Fernanda Cabal a esa actitud?
ciertamente muy disciplinada, muy medida, muy técnica, no la embarró, se le burla, le dice de jaguar a gatito, véanlo. Porque él, para poner antecedente, porque en algún momento Petro dice, con unas declaraciones que había hecho Donald Trump, dijo, no despierten al jaguar. Entonces, él se autodefine jaguar. Ok. Pero esto para su mercado interno, a Petro, ¿cómo lo beneficia o lo perjudica? Sí, pero no, lo beneficia en el punto en el cual genera dudas razonables, tanto para el empresariado, para su candidato, recordemos que vas a tener elecciones en mayo, y esto lo ayuda para generar dudas razonables, pero dentro de su narrativa de la gente de izquierda dice, nos traicionó. De hecho, había unos titulares que decía, Petro se hace a la derecha. Ajá. Entonces, creo que ahí hay una dualidad del mensaje, pero no quiero dejar por alto porque sí quiero rescatar que la diplomacia tradicional, haciendo bien su trabajo, funciona. Muchas veces esta era de la inmediatez, esta era del tweet, de las formas, relegan un poco a la diplomacia tradicional como casi que ninguneándola. Qué bueno y que hoy lo demuestras con hechos. Y en el mercado interno, a Trump, en cambio, ¿cómo lo beneficia o lo afecta? Y sobre todo, evocando otra cita célebre que él tuvo con un jefe de Estado, con Zelensky. A Zelensky solo faltó que lo nalguee, de la forma en que lo maltrató, lo humilló, lo vejó. Y con alguien que él mismo dice hace un rato, que ha sido enemigo de los Estados Unidos. Wow, you're a genius, you're great. This was a great honor receiving you. Aunque parezca más repetitivo, esto no es un trabajo de que hoy día se levantó y le cayó bien Ya, Petro. pero Esto es un trabajo... ¿cómo impactó eso en el electorado de Trump? Tú que conoces acabas de ver la idiosincrasia acabas de de ver la Estados Unidos. narrativa que el mismo Colombia le da. Trump va a decir, a través del gobierno de Petro, vamos a tener X miles de dosis menos, millones de dosis menos. Estamos teniendo los líderes máximos cogiéndolos. Estamos trabajando en una alianza tripartita para llamar a llamar terroristas a los líderes, los carteles en Colombia. Petro va y pone la narrativa y adapta su data a la narrativa del presidente Trump. Esa presentación hecha por Petro, el presidente Trump solo la va a coger y la va a mostrar a Estados Unidos y va a decir, aquí están los números, estamos haciendo nuestro trabajo. Y Petro gana. Partiendo de que sea cierto lo que dicen los números. Y Que yo creo que no lo son, pero no te puedo contrastar en qué medida. Y también es cierto, y volvemos a lo de diplomacia, que no es que el Trump hoy día se levantó y dijo, hoy día me cae bien Petro. Hay todo un trabajo atrás de lobbying, de gente cercana hablándole de los beneficios y hay muchos círculos que tienen que haber vetado y revisado esa data para entender qué sí le iba a llegar al presidente y qué iba a conectar con el presidente. Que todo esto nos sirva para cuando toque el turno, que entiendo será en algún momento este mes, quién sabe, es el próximo, de la cita Noboa-Trump, ya que el correísmo y la oposición en Ecuador se han solazado diciendo, miren, recibió primero al otro, que inclusive es su enemigo, al de acá que es amigo y alineado a la cola. La conferencia de prensa de Trump, posterior, de Trump, otra vez yo confundiendo los dos, perdón, de Petro, posterior al encuentro, fue muy reveladora en muchos pasajes, siguiendo los términos de Stephanie Macías, queriendo sentar la narrativa de su visión de ella antes que la de los medios. Escuchen un trance cuando dice, ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación.
Qué audacia, ¿no? Más del encuentro Trump-Petro cuando volvamos y Stephanie Macías con su visión respecto a esto que marcará la historia, especialmente la nuestra, por lo menos de los próximos meses. La repercusión y trascendencia de la cita Trump-Petro va más allá de la mezquina lectura de los amargados. Lo realizó antes que Noboa. El vínculo seguridad-droga fue colocado al más alto nivel por el presidente ecuatoriano usando un recurso comercial. Ahora, que lo restante funcione. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. En esta segunda parte vamos a lo que a nosotros más nos interesa, la repercusión respecto a lo inmediato también, pero de fondo hace años, que es el descuido, abandono o lo que sea, complicidad realmente, de algunos gobiernos colombianos con su frontera sur allá que repercuten al norte nuestra. Antes permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en los 4 medios que lo reprisan, pero al día siguiente, 6 de la mañana, CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. En Zapping lo hacen en cambio por canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. Alborada 90.3 FM pone el reprise también al día siguiente para Carchi e Imbabura, pero a las 6:30 de la mañana. Y desde hace 2 semanas estamos en Ecotel TV, en Loja, en sus medios convencionales y plataformas también. Miren, esto dijo Petro respecto a lo que puede desestabilizar a la región y especialmente a nuestras fronteras. Lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas, en mención por usted, Venezuela y Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas y en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal,
a un mercado, pues lo que ahora es narcotráfico. En lo segundo, difícilmente se puede discrepar. Esa ha sido la eterna visión, que sin embargo no funciona. Por más reactivación económica que se siembre, por más opciones de otros cultivos que se hagan, a ciertos segmentos, no a todos, nada les resulta más atractivo que el cultivo de la droga o el tráfico de ella. ¿Qué opinas respecto a su énfasis en la visión social de este tema? Y yo no entiendo por qué mete en el paquete a Haití, Panamá y República Dominicana, si hasta donde sé, no son países claves de lo del narcotráfico. Yo tampoco. Solo antes de responder la pregunta, cuando hablamos de estrategia y metodicidad de la diplomacia, vemos esta rueda de prensa donde llevan al presidente a dar las declaraciones en un ambiente contenido y controlado que es la embajada. Con esto hablemos de las declaraciones. El presidente Petro habla de los sembríos y habla del cambio de sembríos, que de hecho una de las victorias que tiene el presidente Petro es que logra, cuando USAID cierra, le quitan financiamiento al cambio de cultivos, y hoy una de las victorias que él está diciendo es que Estados Unidos va a financiar. Tras esta visita, vuelve USAID a Colombia. No sé si USAID, pero sí va a haber un financiamiento a este cambio de cultivos. Pero Plan Colombia nos demostró... Es financiamiento para el cambio de cultivos. Sí, este proyecto. ¿Ya? Pero Plan Colombia nos demostró que debilitó la FARC, pero fracasó en la reducción de cultivos. 2013 tuvo 48.000 hectáreas y 2023 tuvo 245.000 hectáreas. ¿Y por qué menciono no solo esto? Subieron con Petro. No. Es que subieron con Santos. El cambio... Subieron con Duque. Pero también es cierto que hay algo que el presidente no está diciendo, que es uno, el presidente ha eliminado la fumigación aérea en los cultivos. El presidente Petro lo ha decidido así. 2, dentro de la reunión, y si nosotros, así como ellos hicieron su trabajo y nosotros como Ecuador hacemos el nuestro, cuando nos sentemos a la mesa con Estados Unidos decimos, uno, si bien es cierto el narcotráfico y los capos vienen de afuera, también es cierto que hay una proliferación de grupos subversivos que antes eran 100 y pico, ahora son 400 y pico en Colombia, que el presidente no los está mencionando, la guerrilla, que hoy son los que lideran también ese narcotráfico. Entonces, uno, generar dudas razonables porque el presidente solo está hablando de los capos afuera y no está hablando de la proliferación de grupos guerrilleros adentro. 2, hablar cuando hable de tema de la lucha que ellos tienen, sí, pero al frente a nuestra frontera hay una proliferación de cultivos. ¿Por qué no estamos activando el tema de fumigación aérea? Nuestro trabajo va a ser, por supuesto, sentarnos en una mesa técnica, pero una mesa técnica donde estamos suficientemente preparados, entendiendo la historia de lo que ha pasado en Plan Colombia, qué es lo que ha sucedido y cómo generar dudas razonables, que no sé si tú estás tan comprometido, Colombia, para lo que estás diciendo. Muy cierto. Y esa es una de las cosas que algunos sectores han reclamado al gobierno hacer a raíz de que Noboa se quejó de que falta reciprocidad, compromiso, una actitud seria. Y dijeron, bueno, dígale a Colombia o cuéntenos a nosotros a qué se refiere, qué falta, en qué zonas, Putumayo, Nariño, cuántas brigadas, qué es lo que esperan en los pasos. Seguramente lo que dice Stephanie Macías, esa información o ese planteamiento, presentación, paquete que tienen, no la van a desgastar y la harán cuando vayan a Washington. Pero las conclusiones que ella sacaba de esto, hay una cosa muy interesante que ella mencionó. Pusieron sobre la mesa temas sensibles como los capos del narcotráfico que operan fuera del territorio colombiano. Veamos el trámite de esa afirmación y otras cosas nuevamente vinculadas con Ecuador. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Que apenas en 2 días, 3,
casi que hemos incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerto. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son dos métodos diferentes, dos maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes, y otra inteligente que va y es eficaz. Qué indignante, ¿no? Nuestra manera es brutal e interesada, pero aquí viene lo grave. La manera en que está el gobierno o el Ecuador combatiendo la droga promueve ya poderosos narcos y otros intereses. La de él es captura el objeto del delito, lo incauta y deja libre a los delincuentes. Y se ufana de que no hayan bajas en esa lucha. ¿Cómo entender esto? Entender que él tiene un rol que cumplir y una narrativa. Está en el deber del Ecuador es generar las dudas y las datas necesarias para explicarle que, uno, el producto represado que no está saliendo por las costas de Venezuela hacia África, Europa y el Caribe, no está yendo a Venezuela, está yendo directamente de Colombia a Ecuador. Eso significa mayor productos, mayor proliferación de grupos guerrilleros tratando de tomar rutas, y eso significa debiese significar un mayor control, porque esa violencia se está generando de los mismos grupos guerrilleros que están tratando de tener control sobre el nuevo producto, porque hay un surplus de producción debido al cierre de Venezuela. Con estas diferencias que él llama dos métodos distintos, ¿nos podremos entender? Sí, porque hay un árbitro hoy. Hoy hay un moderador. Y ese moderador para el Ecuador, si lo sabemos manejar bien, es importantísimo. Uno, porque podemos marcar la cancha. Dos, podemos generar los hitos necesarios de éxito medible. Cuando el presidente Petro dice vamos a hacer X, Y o Z, cuando se sienten en la mesa con Estados Unidos, ese X, Y o Z, el trabajo de Ecuador será proponer cuáles son los medibles. Esto no solo va a ser el radar o el dron, que de hecho dentro de las victorias diplomáticas va a haber mayor apoyo de Estados Unidos en ese tema, sino pongamos la métrica. O sea, Noboa debe dejar pasar por alto que le digan a su método brutal e interesado que termina haciendo el juego a los narcos. No, pero tiene que llevar la información necesaria, brandeada y presentada, entendiendo cómo es el perfil de su contraparte. Entonces, el presidente Noboa es un negociador y sabe que para negociar tienes que encontrar cuál es la tecla que tienes que hacer para hacer clic. Más cuando volvamos con Stephanie Macías sobre la cita Trump-Petro. La repercusión y trascendencia de la cita Trump-Petro va más allá de la mezquina lectura de los amargados. Lo realizó antes que Noboa. El vínculo seguridad-droga fue colocado al más alto nivel por el presidente ecuatoriano usando un recurso comercial. Ahora, que lo restante funcione. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebe, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebe. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebe de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias.
especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. A quienes les interesa el partido de Inter Miami con Barcelona el sábado, pongan mucha atención al anuncio de Pharmacies que acaba de salir y quiero que tiene una vez más otra salida para que puedan ver todos los sitios donde pueden comprar las entradas. Lo que pasa es que pasa tan rápido y no es hecho para necesariamente ese propósito que no lo alcanzan a ver. Pero ahora, como todo el mundo tiene eso en sus celulares y laptops y puede detener y congelar y aproximar, hacer zoom in, zoom back y todo lo demás, aprovechen. Porque están preguntando dónde se compran las entradas. Casi en todas las pharmacies. Este es Macro Digital. Nos pone en Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos, cerca de 15,000 se conectan todas las noches. También en España por Hispasat. En Ecuador en 21 de 24 provincias, sobre todo Galápagos. Una cablera de Colombia y Zapping de Perú, allá, canal 129. Miren, otra vez en referencias al Ecuador, que fue un tema constante, según refieren en la conversación de Petro con Trump y sobre todo en su conferencia de prensa. Él habló de que los ecuatorianos no nos han puesto resistencia y más. Los ecuatorianos no nos han puesto resistencia porque el ciudadano colombiano Glass pues llegue a Colombia, como en los tratados internacionales se obliga y se estila si hay un acuerdo. No hay una enemistad entre Noboa y Petro. Hemos hablado mucho, pero creo que hay una bola de desinformación, la misma que había entre Trump y yo, que se ha deshecho hoy rotundamente, entre Noboa y yo también, de otra manera. Creo que hay fuerzas, como las hemos visto en Colombia y existen en Colombia, que les interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas porque son la mafia. Y a la mafia le interesa que no coordinemos acciones, que no nos hablemos, que no nos miremos, que la policía hable de una manera en una parte, de otra en otra. Y en Ecuador también existen esas fuerzas. Sí. Señor presidente. Fuerzas que pueden estar dispuestas a matar colombianos en masa, sistemáticamente en la frontera, con tal de que no nos coordinemos. Sí. Y entonces le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, volviéramos a ser amigos. O sea que... Y él dijo, bueno, voy a llamarlo. Como verán en el universo de hoy, este es el principal tema que recoge el titular, ¿ya? Dice, Petro afirmó que Trump acepta mediar con Noboa por crisis con Colombia. Como verán, leo al revés también. Ya uno aprende eso cuando estudia periodismo. Pero a lo que voy es a este fragmento que es también terriblemente preocupante. Que yo sepa aquí en el Ecuador, no sé él si sabe allá o ha identificado algún sector, nadie ha pedido, ni creído, ni insinuado que este impasse o esta guerra de aranceles debe llegar a una ruptura. Primera cosa. Segundo, es en efecto una mediación la que se va a proponer en el momento que le dice Petro a Trump, éramos amigos, llámelo para retomar la relación, o es nada más una cosa informal que nos estamos tomando muy en serio. Creo que cuando el presidente Trump llame a decir, sí, reúnanse, por supuesto, sus formas son a la ligera, pero va a haber mucho más de fondo. Entender a Petro es difícil entenderlo, pero su discurso es para su gente.
Hoy, si lo vemos desde una manera pragmática, estamos hablando del mensaje y la narrativa del presidente Noboa. Estamos hablando de seguridad. Porque si hacemos un análisis pragmático de la reunión de Petro con Trump, tú pudieses decir, ok, solo se habló de seguridad, pero ¿qué pasa con la balanza comercial con Estados Unidos? ¿Qué pasa de los avances? ¿Qué pasa de las oportunidades que pudo haber tenido el presidente Petro para introducir productos y nuevos mercados, lo de Colombia? Hoy, la cancha, estamos hablando solo de la cancha delineada del primer mensaje del presidente Noboa, que es seguridad. Lo cual es un triunfo nuestro. Es un triunfo porque al final del día, allí, en tenis, la bola está en nuestra cancha. A ese nivel. La bola está en nuestra cancha. Sí es cierto que otra de las victorias diplomáticas del presidente Petro fue que lograron levantar las restricciones con Venezuela para que Colombia le pueda seguir vendiendo, me parece que son diluyentes para tema petrolero. Exactamente. Que esas restricciones estaban. Pero más allá de eso, en temas comerciales, balanzas, apertura de mercado, nuevas oportunidades, de eso no se ha hablado. Solo se ha hablado de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, es una cancha en la cual el gobierno ecuatoriano no solo que tiene margen de maniobra, tiene músculo, no solo narrativo, sino data y expertise por lo que está viviendo para poder no solo llegar a la mesa fuerte, sino delinear la cancha de esa mesa técnica. Ojalá lo sepa aprovechar. Ahora, hoy han ocurrido dos cosas. El que pide que capturen o actúen contra los capos, han cogido a uno de ellos, colombiano, que vivía en Venezuela, Alex Saab. Y en las últimas horas el gobierno de Petro ha emprendido contra el ELN con algo que antes no hacía. Entiendo que han capturado a cerca de 20 de ellos. Estos son a la vez resultados concretos que ha logrado Trump, aunque desde luego en Colombia le dicen que Trump le ha ordenado eso a Petro. En la presentación que dio Petro tenían 2 slides. Dentro de estos 2 slides se identificaban a los famosos, lo que ellos habían identificado, los capos del narcotráfico y figuras claves. Pero no se mencionaba tanto a los guerrilleros. Y aquí vemos lo que es la agenda nacional en Colombia. Tienes las elecciones, quieres generar dudas razonables para los empresarios que has resarcido relaciones con Estados Unidos y tienes el poder para mejorar este quebranto de relación con tu socio comercial que es Ecuador, pero tienes algo, la izquierda y su mensaje anti-yanqui que Petro lo ha manejado y su elector va a cuestionar este mensaje cuando de repente llegas y coges a X20LN, le va a costar mantener esas formas que está manteniendo hoy en Washington con su electorado natural. Y creo que uno de los grandes retos va a ser sostener a este Petro y sus discursos para lograr llegar a una mesa con Ecuador donde no se rompe el tablero. Cuando volvamos, 2 inquietudes finales que espero ustedes serán como me la hago yo. Tras esto, el presidente Noboa debe levantar o eliminar las restricciones arancelarias que puso. De paso, el estudio de Stephanie Macías que les recomendaba tiene por lo menos 5 escenarios. Uno de esos es que hagan aquello en 30, 60 días. Y lo más inmediato, si ahora por fin o por ahora Petro emprende con su presión en el sur de su frontera, nuestros problemas se van a complicar más al norte, en el sentido de que ellos hacen de martillo y nosotros de yunque por fin, cuando volvamos. La repercusión y trascendencia de la cita Trump-Petro va más allá de la mezquina lectura de los amargados. Lo realizó antes que Noboa. El vínculo seguridad-droga fue colocado al más alto nivel por el presidente ecuatoriano usando un recurso comercial. Ahora que lo restante funciona. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ponte pilas con tu casa propia.
Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Stephanie Macías, las dos preguntas quedaron planteadas, te recuerdo la primera. A corto plazo, esto anticipa que, o ayuda a que Noboa deba levantar este 30% de aranceles adicionales a lo que importamos de Colombia. Sí, definitivamente se va a hacer una de las cartas necesarias para comenzar estas mesas técnicas, pero tener a Estados Unidos... ¿Anunciarlo o hacerlo antes? Yo creo que va a tener que hacerlo una vez que una vez que tengan la llamada y muestren lo que le dicen el goodwill. Va a tener que hacerlo. Si es que él lo considera parte de una... Pero es que Pero según tus escenarios que yo refería, ¿qué es lo mejor? Lo mejor va a ser guardar esa carta hasta que tenga la llamada y se sientan, para no dar ese quick win no sea inmediato, sino que sea producto de una negociación. O sea, que no regale vamos a las mesas técnicas con eso todavía pendiente. Y esa carta la cede una vez que haya las mesas técnicas, porque aquí el objetivo principal es que una vez que Colombia ya ha traído a la mesa a Estados Unidos, hacer una agenda tripartita donde sí haya medibles, donde sí diga el gobierno colombiano, voy a hacer X, Y, ok, pongamos las variables, ¿cuáles van a ser las cifras? ¿Cómo van a ser los seguimientos? Tú hablabas de que sea una alianza de que combata el narcotráfico. Y mira que hay algo interesante, porque una de las fortalezas y las narrativas de Estados Unidos también es la importancia de la inteligencia. Entonces, si bien es cierto, se habla que los militares y las Fuerzas Armadas, Colombia y Ecuador, hablan entre ellos, tener a este mediador que no solo legitime esto, sino que tenga hitos medibles a corto y mediano plazo para saber si estamos avanzando o no. Eso también lo decías en el informe, leeré esa parte final que es fundamental con tu conclusión, pero antes lo otro. Es previsible, no hay que ser experto para esto, supongo, que por el nivel de presión que ahora pone Petro en su frontera sur, la violencia se dispare o el paso de droga y de guerrilla sea mayor hacia la nuestra? Si la estrategia viene en conjunto como una estrategia de seguridad hemisférica con Estados Unidos, en teoría se pudiese disipar, porque si hay una estrategia del norte y del sur con una inteligencia, creo que eso debiese no ocurrir. Okay. Si no están articulados, por supuesto sí, pero el objetivo hoy de estas mesas, y que ya Estados Unidos va a ser mediador, es lograr una articulación de un plan en conjunto binacional. Hasta que eso se dé a corto plazo, hay algo que se cae de la mata y que es lógico. Tenemos que extremar nuestra vigilancia, presencia e inteligencia ahora, y si es posible, mejorar la coordinación que ya hay de policía y Fuerzas Armadas, para lo que, según los estrategas, es previsible. No es que no se dé, no tenga peores consecuencias. Hay quienes dicen también que es al revés, que estos grupos se van a recluir y frenar un rato, justamente previendo que habrá una contraofensiva de Colombia y Ecuador mantendrá su posición y después repartirse. Cuando volvamos, la conclusión que saca Stephanie Macías en su informe sobre este tema. La repercusión y trascendencia de la cita Trump-Petro va más allá de la mezquina lectura de los amargados. Lo realizó antes que Noboa. El vínculo seguridad-droga fue colocado al más alto nivel por el presidente ecuatoriano usando un recurso comercial. Ahora que lo restante funciona. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.
Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa apenas concluye. ¿Qué digo? No. Eso lo hace Ecuador en Vivo TV. Sube el programa una hora antes. Hoy he estado mezclando todos los nombres. Menos mal no te dije otra cosa. Sube el programa una hora antes, a las 21 horas. En todas las cableras, números, plataformas, etcétera, que ustedes ven en su pantalla. Es el único autorizado oficialmente para eso. Y seguimos haciendo ya por cuarto mes este espacio en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Miren, así cierra Stephanie Macías su informe. Les leo la conclusión, porque es memorable. Ahí está la clave estratégica. Si la mediación se limita a descomprimir tensiones, el conflicto habrá sido administrado, pero no resuelto. Si en cambio se traduce en un cambio de marco donde la frontera se entiende como frente regional, con responsabilidades explícitas y compromisos verificables, Ecuador no solo desescala, reposiciona su narrativa, eleva el costo de la no cooperación y ancla la solución en un tablero más amplio. En definitiva, este episodio deja una lección central. En la geopolítica actual, los conflictos comerciales rara vez son solo comerciales. Son vehículos de poder, de narrativa y de alineamiento. La pregunta no es quién ganó el pulso de corto plazo, sino quién logró ordenar el tablero para lo que viene. Y ahí Ecuador tiene una ventaja que no debería desaprovechar. ¿Cuál ventaja es esa? Que estamos hablando en su cancha. Quien inició esta conversación sobre las diferencias y sobre lo que estaba pasando en tema seguridad fue Ecuador, con el tema de, por supuesto, la balanza comercial y lo que fueron los aranceles, pero su narrativa fue seguridad. El gran reto de Ecuador hoy será tener la disciplina y la metodicidad para no responder a las acciones de Colombia, sino liderar la cancha, entendiendo que no solo la narrativa, sino su preocupación. Ellos son los abanderados de esto y tienen que tomar ese liderazgo, no responder a Petro, sino recordar no solo a Estados Unidos y a la administración de Trump que su principal preocupación es seguridad y que Petro está respondiendo a la preocupación planteada desde el inicio por el gobierno ecuatoriano. Stephanie Macías, muchas gracias por tu brevedad y a la vez sagacidad. Ojalá en las instancias diplomáticas se sepa comprender, creo que sí, valorar y sopesar la profundidad y pragmatismo a la vez de los conceptos analíticos manejados por nuestro invitado a lo largo de esta hora respecto a la trascendencia, los antecedentes y las proyecciones que tiene para nosotros la reunión Trump-Petro y la forma en que eso nos da lo que ella llama una ventana, yo creo que le dije ventaja, una ventana que no debería desaprovechar. La ha enmarcado y la ha definido bien. Prosigamos por ahí. Que este éxito inicial del presidente Noboa, que fue tan criticado, tan denostado, en fin, hay más enemigos del Ecuador aquí que en Colombia, siga cuidándose para que termine generando lo que se buscaba. Y que ahora dice Stephanie Macías que puede y debe ser una alianza tripartita, un mejor control y combate a todo lo que son narcotraficantes y narcoguerrilleros en la frontera sur de Colombia, con enorme impacto en la norte nuestra, sin dejar a un lado las medidas complementarias que todos sabemos que se necesitan, pero imposible de en este momento implementar inmediatamente, por lo menos en esa zona. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo,
Visítanos en www.ambienza.com. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.